Amados, muy buenos días, bendiciones. Qué gusto poderles saludar a esta hora de este hermoso día. Hoy damos gracias a Dios por la vida. La vida es hermosa. Pero hay una película, ¿no?, que dice que la vida es bella. Son películas que se ganaron Grammy, se ganaron Oscar, se ganaron muchos premios, porque son películas bien hechas. Porque definitivamente hablar de la vida es hablar de Jesús. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La verdadera vida, ¿no? Esa vida que tiene sentido, que tiene propósito, que vale la pena vivirla. Les invito a que en esta hora inclinemos nuestros rostros, oremos a Dios, dándole gracias, gracias por lo recibido, gracias por las personas que nos rodean, que nos acompañan, y descansemos en Él, descansemos en Él. Vamos a orar, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti el honor, te damos la gloria y la honra, te damos las gracias por este nuevo día, Señor. Este nuevo día, Padre, es un día lleno de retos, un día lleno de vicisitudes, un día lleno de oportunidades también, y un día sobre todo para agradecer lo mucho que se ha recibido hasta aquí, Señor. Mil gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad que nos permites acercarnos ante ti, Dios, y hacerlo a través de Cristo Jesús. Él es el dador de la vida. Él es el primero, Él es el postrero, Él es el alfa, Él es la omega. Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles, Él es, Él es el Padre eterno, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Él lo es todo para nosotros. Tú Jesús hermoso, eres todo para nosotros. Tú eres, Señor, nuestro despertar, tú eres nuestro acostar, tú eres nuestra habitación, tú eres la luz que alumbra nuestras vidas. Tú eres nuestra única esperanza, la única oportunidad que tenemos de vida, de salvación, eres tú, Señor. Por eso te amamos, Señor. Te amamos y te bendecimos, te honramos, te respetamos, te valoramos, Señor Jesús, porque tú eres la única esperanza que tenemos, Señor. Quizás muchas personas colocan su esperanza en un título, en una carrera, en un país, en una moneda, colocan su esperanza en sus habilidades, pero nosotros en ti, Señor, en ti descansamos, en ti estamos confiados, Señor. Agradecerte por las personas que nos rodean, Señor. Gracias por nuestros padres. Gracias, Señor mío, porque a través de ellos tú nos diste la vida, Señor. Tú nos cuidaste, Padre, en los primeros años a través de ellos y nos trajiste hasta aquí, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por nuestros cónyuges, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por las personas que en el transcurso de la vida los has añadido a la nuestra, Señor, como son los yernos, como son las nueras, los nietos, los bisnietos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque no has hecho sino coronarnos de favores y de misericordias. No has hecho, Señor mío, sino hacernos bien siempre, Señor. Tú siempre has estado en todo momento y en todo lugar con nosotros y te lo agradecemos, Señor amado. Que este día y que esta palabra que tú traes a través, Dios mío, de tu hija Melvi González, Señor, sea una palabra, Dios, que penetre a nuestra alma, a nuestro espíritu, que penetre a lo más profundo de nuestro ser, Señor, que la podamos entender, la podamos asimilar, que nuestros corazones y nuestras mentes estén despejados de toda preocupación, de toda ansiedad, Señor, y que podamos descansar en ti, mi Dios. Tú eres el único que recogerá nuestras lágrimas, el único que recogerá nuestras oraciones, el único que aún, Señor, te harás cargo de nuestros problemas, de nuestras dificultades, Señor. En ti quedamos, Señor mío, para este tiempo. Gracias por los que ya estamos conectados a través de estas plataformas y gracias por los que lo harán en el transcurso, Dios mío, de este tiempo. Y también gracias por los que verán estas transmisiones y recibirán la palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en tus lindas, preciosas, hermosas manos quedamos. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy bien, amados, para mí es un placer muy grande poder dejar con nosotros
nuestra amada Melvi González, una mujer de Dios, una mujer que se esfuerza, que lucha, que batalla, que no da pie atrás, y eso nos alegra. Entonces, Melvita, la bendigo, la quiero mucho y que Dios respalde esta hermosa palabra, respalde su vida también. Bendiciones. Amén, mi pastor. Buenos días, muchas gracias, mi pastor. Cosas tan bonitas que dice de mí. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias segundo libro de Timoteo y vamos a estar leyendo el capítulo 2 versículo 15. Amén. Amén. Entonces vamos a leer. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Bueno, yo mirando como el transcurrir de las enseñanzas de estos días, ¿verdad? Yo miraba y, y yo miraba eso aquí se está hablando de un tema de líderes, se está hablando del tema de personas de reino, ¿cierto? O sea, cuando nos conectamos a esta hora, no se conecta cualquier persona, no se conecta alguno que no tenga nada que hacer, sino es una persona que se esfuerza. Y me parece tan bonito como dice la palabra del Señor, dice procura con diligencia. Y ese como ese procura con diligencia es como trate de hacer las cosas bien y rápido. O sea, no es hacerlo bien en un gran tiempo largo, sino procura con diligencia, es hacerlo algo rápido, es procurar estar mejor, es procurar hacer las cosas bien. Y dice presentarte a Dios aprobado. Cuando yo veía eso, yo decía, o sea, nosotros tenemos que presentarnos no como cualquier persona, ni de ninguna, ni de cualquier manera, sino tenemos que presentarnos verdaderamente aprobados. Y cuando decimos ese aprobados, a veces nosotros para la sociedad somos aprobados o desaprobados para hacer algunas cosas, pero para Dios somos aprobados y tenemos que presentarnos aprobados. Entonces, yo veía, y hay varias características, hay varias cosas, hay como varios pasos en los que el Señor nos está mostrando cómo verdaderamente podemos mirar si somos aprobados delante de Él. Entonces, miremos lo primero. Dice el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para mirar si vamos a estar o no aprobados? Si el Señor nos va a aprobar o no, lo primero que tenemos que hacer es evitar. ¿Y evitar qué? Evitar vanas palabrerías. Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y nos distraen. ¿Cierto? Y entonces nos hablan por aquí, nos hablan por allá, pero cuando nosotros tenemos como enfocado lo que nosotros queremos ser, hacia dónde queremos ir, entonces esto va a cambiar. Entonces, si viene una persona a mí a hablarme y cómo a desenfocarme, yo le voy a decir, no. ¿Por qué? Porque voy a evitar, porque yo quiero ser aprobado delante del Señor. Es lo primero, ¿cierto? Evitando que esas personas que vienen a hablarnos cosas que no debemos. O sea, hay veces, no es que sea tampoco malo, pero pues dice uno, ¿y esto como para qué me aprovecho? Ya voy a perder mi tiempo 1 hora hablando de cualquier cosa que no me va a llevar a ningún lado, ¿cierto? Entonces, primero, evitando, ¿cierto? Segundo, veamos el versículo 19 y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, lo segundo tenemos es que saber si somos sellados. A mí me parecía tan bonito donde dice ahí que el Señor conoce su sello, Él conoce a quienes los que son sellados, o sea, en dónde colocó Él su sello. Y, y bonito que dice, el fundamento de Dios está firme, o sea, el fundamento de Dios es el fundamento, es la fuerza, es como la piedra, ¿cierto? Donde estamos cimentados. El fundamento está firme, pero tenemos también que, que conocer si somos de Dios, porque a veces nosotros nos esforzamos por hacer las cosas, pero no sabemos si las estamos haciendo bien. Y nosotros tenemos que entender que si somos sellados, que si el Señor nos da un sello, que es ese sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese sello está en nosotros, entonces nosotros tenemos que apartarnos. Entonces, primero somos sellados y luego nos apartamos. Entonces, primero evitamos, luego somos sellados y también entonces nos apartamos. Cuando nosotros nos apartamos, habla de la iniquidad, ¿cierto? Dice, apartándose de la iniquidad, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros estamos invocando al Señor, si a toda hora es el Señor, si a toda hora es Dios, si a toda hora es Cristo, si a toda hora hablamos de ellos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de la iniquidad. Y la palabra de Dios habla mucho de iniquidad. En varias partes se habla de iniquidad. Y a veces nosotros le decimos al Señor, no, Señor, perdona mis pecados, ta, 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 y Señor, perdona mis pecados y perdona mis pecados. Pero a veces no entendemos que nosotros tenemos es que cortar con la iniquidad. Y la iniquidad es como, o sea, si nosotros vamos como a hacer un arbolito, ¿cierto? Y nosotros hablamos de pecado, entonces, Señor, quítame el pecado. Y son como esas ramas, las ramas, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de iniquidad, es cuando vamos a la raíz. Nosotros tenemos es que decirle al Señor, Señor, nos apartamos de la iniquidad, nosotros queremos soltar esa iniquidad, no queremos pertenecer más y ni que haya iniquidad en nosotros, es donde es ir directamente a la raíz, porque nosotros podemos decirle a Dios, Señor, nos apartamos del pecado, pedimos perdón por el pecado, pero nunca le decimos, Señor, perdona nuestro pecado, pero también sana nuestra vida, quita la iniquidad que hay de nosotros. Entonces, a veces sí, claro, efectivamente el Señor nos perdona de nuestros pecados, pero está la iniquidad ahí y en cualquier momento vamos a volver a pecar, vamos a volver a estar expuestos, vamos a volver, entonces siempre lo que aflora es el pecado, pero la iniquidad siempre va a estar ahí. Cuando nosotros atacamos la raíz y nos apartamos de la iniquidad, que es la raíz, entonces ya es mucho más fácil para nosotros eh, sentir si somos o no sellados delante del Señor, si somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, llevamos primero evitando, ¿verdad? Las malas palabrerías, las personas que no nos conviene que estén a nuestro lado. A veces nosotros tenemos amigos, pero no están conectados con nosotros espiritualmente. Entonces son personas que nos van a veces a desenfocar de nuestro propósito, del propósito que el Señor ha colocado en nosotros. Luego conocemos si somos sellados, pedirle al Señor que nos selle con ese Espíritu Santo. Tercero, apartándonos de la iniquidad. Entonces, apartándonos de eso que nos hace pecar. A veces tenemos que apartarnos y es muy difícil cuando uno sabe cuál es su lado débil, ¿cierto? Entonces dice uno, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y eso es una lucha y una fuerza y una pelea cuando uno lo hace en la carne de uno porque no quiero estar y porque esto. Pero cuando uno verdaderamente tiene como esa conciencia de pecado, esa conciencia de que no quiero fallarle a Dios, no quiero estar haciendo las cosas mal delante del Señor, entonces ya uno ataca esa iniquidad y ya para uno no es que sea fácil y un jardín de rosas, obviamente no lo va a hacer, pero es mucho más fácil que Dios entre a la vida de uno y Él mismo lo ayude a uno a superar todas esas cosas. Amén. Vemos en el versículo 22 que nos dice, huye también.
de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué tenemos que hacer también? Huir, huir. Yo no sé si han escuchado ese dicho, ¿cierto? Un dicho muy que uno escucha muchas veces por ahí y dice, es mejor que digan que aquí corrió un cobarde y no aquí murió un valiente. A veces tenemos que huir, a veces hay tantas cosas, a veces hay, como hizo José, José huyó, estuvo a punto, al borde de pecar, al borde de caer, pero él huyó. Y eso tenemos que hacer nosotros, huir. Si nosotros queremos presentarnos delante de Dios como esos obreros aprobados, tenemos que huir, porque eso no significa que si nosotros somos sellados con el Señor, si nosotros estamos en un proceso, no significa que no vayan a venir pruebas, no significa que no vayan a venir tentaciones, pero si nosotros queremos presentarnos aprobados delante del Señor, tenemos que huir. Muchas veces tenemos que si ya estamos a punto, así, sí, es que ya dice uno, no, es que yo ya, no, huyamos, huyamos así en el último momento, lo podemos hacer, huir. Y dice, huye de las pasiones juveniles. Y dice, de las pasiones juveniles. O sea, no le está hablando solamente a los jóvenes, nos está hablando a todos, nos está hablando a los adultos también tenemos pruebas, tenemos dificultades y más cuando uno está en el camino del Señor es más difícil porque para uno es el que tiene conciencia de pecado. Los que están en el mundo no, para ellos todo es normal, para la sociedad todo es normal, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que marcar algo diferente en la sociedad, en nuestras familias, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en el estudio, en la escuela, en la universidad, en cualquier parte. Entonces tenemos que marcar esa diferencia y tenemos que huir de las pasiones juveniles. O sea, un joven se deja llevar muy fácil, se deja endulzar el oído muy fácil, pero nosotros tenemos que ser más fuertes que eso. Si el Señor está con nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros, nos está guiando, nos está encaminando, tenemos que huir, tenemos que ser conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor y huir, no consentir el pecado, no consentir que me hablen, no consentir que me digan, no consentir que me inviten. Listo, me invitan. A mí me pueden invitar a donde quieran, pero de mí depende si yo acepto o no acepto ir. A mí me pueden decir lo que quieran, pero de mí depende si yo acepto esas palabras en mi vida, en mi oído, en mi corazón o no las acepto. Entonces, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay personas que tal vez no tengan un corazón limpio y también invocan a Dios. Esa es la diferencia. Nosotros lo tenemos que hacer con el corazón limpio para poder ser aprobados delante de Dios. Con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevamos que tenemos que evitar, tenemos que apartarnos, tenemos que huir, pero también tenemos que desechar. Y desechar eh, cosas necias, cosas insensatas, cosas que no son correctas delante del Señor. O sea, cuando nosotros somos, o sea, queremos continuar en un camino correcto para el Señor, si para nosotros se hace real el versículo, si queremos presentarnos aprobados delante del Señor, entonces no nos enredemos, no nos enredemos en cosas necias. Es el necio habla y habla y habla y no hace nada. Nosotros debemos hacer y hablar poquito, que se vean nuestros frutos, que se vean las cosas que nosotros hacemos. O sea, nosotros no tenemos necesidad de, y yo hice, y yo hice, y yo voy, y yo por aquí. No, haga las cosas,
que sus frutos son los que nos van a decir si está haciendo las cosas bien. Entonces, eh, dice que sabiendo que engendran contiendas. A veces entramos en unas conversaciones que solo nos llevan a una pelea. Hay veces que vamos a hablar, hablemos del diezmo. Entonces resultan unos peleando que por qué, que porque sí, que por qué no, que porque el otro. Así uno le dé mil argumentos, cuando hay una persona necia, no nos va a entender. Y entonces es mejor dejar hasta ahí, bueno, sabe que yo cumplo con hacer lo mío y listo, allá usted. Pero no entremos en esas contiendas con personas necias. Hay temas que a veces uno no puede tratar con personas y mejor los deja quietos para no pelear, porque eso nos va a quitar tiempo, nos va a quitar paz, nos va a quitar oportunidades de continuar, bueno, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces, desechemos esas conversaciones, no desechemos la persona, porque nosotros hablando y hablando y hablando con esta persona, en cualquier momento el Señor, digamos, va a tener como ese convencimiento en nosotros para que ellos también crean. Entonces, no desechemos la persona, pero sí desechemos los momentos como tal que nos van a llevar a una contienda. Amén. Entonces, hay unas características, ¿cierto? Y yo veía algo tan bonito en el versículo 20. Entonces, nos devolvemos un poquito ahí mismo en segunda de Timoteo, capítulo 2. Y estamos leyendo desde el versículo 15, amén, para los que están de pronto ingresando y están preguntando las citas. Entonces vamos a mirar el versículo 20, segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y me parecía como tan diciente esta palabra cuando dicen una casa grande, no solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Entonces, vemos, dice que unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Cuando nosotros vemos esto, entonces vemos que hay como de todo, ¿cierto? El dicho que dice por ahí, en la viña del Señor se ve de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay instrumentos tanto de oro y plata, como también hay instrumentos de barro y de madera. Yo pienso que en nosotros está todo. En nosotros está el barro, la madera, el oro y la plata. Pero nosotros decidimos qué ser, o sea, delante de nosotros está lo que nosotros decidamos ser. Si queremos ser vasos para honra o vasos para usos viles. Mm, la palabra de Dios dice que Él nos prueba, ¿cierto? Él nos prueba y todo esto se pone a prueba. Todos estos cuatro materiales, digámoslo así, en que están hechos estos vasos están a prueba, tanto el oro, la plata, la madera y el barro. Entonces, cuando nosotros, ahí el Señor nos está hablando como de la casa de Dios, de la iglesia, de la obra del Señor, que hay personas que están para usos honrosos y otras que están haciendo usos viles. Entonces el Señor nos prueba y cuando Él nos prueba y nos prueba con fuego, porque es en medio de la tentación, en medio de la prueba, donde nos están diciendo, bueno, vamos a ver de qué está hecho. Entonces viene una prueba, viene una tentación, viene una dificultad, viene lo que se presente. Entonces estamos siendo probados y nosotros miramos cómo salimos al otro lado, si salimos o nos quedamos. Porque si somos de oro y de plata, somos esos vasos para servicio, para honra, vamos a salir al otro lado. Pero cuando somos esos vasos que somos de madera o de barro, nos vamos a quedar en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Y, y digamos que pues no es malo que la primera vez nos quedemos, pero tenemos que esforzarnos, como dice ahí, procurar presentarnos delante del Señor aprobados. Listo, esta vez, o sea, la prueba fue tan dura y me quedé, caí, pequé,
¿sí? Somos seres humanos, pecamos, nos quedamos, pero tenemos que levantarnos, sacudirnos las rodillitas y continuar para que la próxima vez cuando vuelva a ser probada, yo ya sea como el oro, sea como la plata, que voy a salir al otro lado, que no me voy a dejar endulzar el oído con cualquier cosa que me van a decir, que no me voy a ir de la iglesia porque es que no me miraron, porque es que tenemos que ser maduros. O sea, si nosotros, el tema de presentarnos delante de Dios es que tenemos que madurar. Listo, podemos empezar como madera, pero al final tenemos que terminar como el oro. Tenemos que ser ese oro, ese material firme, ese material precioso, ese material que entre más fuego le dan, más puro se vuelve, más puro se vuelve. Entonces, presentarnos delante de Dios, a pensar siempre que queremos ser el oro, que queremos ser la plata, que queremos ser para esos usos honrosos y no ser para usos viles, no ser esos instrumentos que le dicen, ay, hermanita, tal cosa, y ay, pero no me saluda, pero no me mira, pero no me habla, pero no me tienen en cuenta. No, ya nosotros somos grandes, somos adultos, somos maduros y para los que están empezando un camino en el Señor tenemos que ser fuertes, o sea, no tenemos que dejarnos de mover por cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. No, es que allí sí hacen aquello, entonces mejor me voy para allá. No, si aquí se te está dando la palabra, si se te está dando algo firme, es porque tú lo necesitas, porque tú tienes que empezar a crecer con bases firmes. Y si te exigen es porque quieren algo mejor de ti, porque no quieren un pueblo mediocre. Sandrita decía en el culto antenoche, el miércoles, decía, no, o sea, ya no más de oraciones mediocres, ya no más de cosas mediocres para el Señor, hagamos las cosas con excelencia. Seamos esas vasijas de oro, seamos esas vasijas de plata, que vamos a estar en los usos de honra, en los usos honrosos en la casa del Señor. Amén. Y me parecía muy lindo. Entonces, una pregunta, oye, no tienen que contestármela. Igual tenemos cámaras apagadas, si pueden prender las cámaras, genial. A veces se siente uno solo. Yo entiendo a mi pastor cuando dice prendan las cámaras. A veces se siente uno hablándole a un celular uno solo. Entonces dice uno, "Uy, ¿será que sí me están escuchando? ¿Será que sí me están viendo? ¿Será que sí están atentos? ¿Cierto? Entonces es bonito prender las cámaras y, y, y presentarnos, o sea, presentarnos correctamente delante del Señor es importante. Esto también es, o sea, seamos diligentes. Si decimos prender cámaras, listo, prendamos cámaras. Y no por eso entonces me voy a salir de la plataforma porque, bueno, no prenda la cámara, está bien, no lo podemos obligar, pero poner atención, o sea, sentar, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo esté ahí sentado escuchando lo que el Señor nos habla, escuchando lo que el Señor nos dice. Amén. Entonces mi pregunta es, ¿tú qué tipo de utensilio eres? ¿Eres un utensilio de oro o de plata? ¿O eres un utensilio de barro o de madera? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de utensilio eres en este momento y cuál quieres ser? Yo puedo decir, muchos pueden decir, no, yo soy de madera, pero quiero ser plata, pero quiero ser de oro. Y lo vas a lograr. Si te dispones a hacer las cosas bien, lo vas a lograr. No todos empezamos arriba, todos empezamos de abajo para arriba. Para llegar a un segundo piso, yo no puedo mandar el pie al escalón 13. No, yo tengo que hacerlo en el 1, en el 2, en el 3, ¿cierto? Hasta que llego al escalón 13, que es el segundo piso. Entonces, poco a poco lo podemos lograr. Dice la palabra de Dios en el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, características. Y me llama mucho la atención, dice, si alguno se limpia de estas cosas, porque, o sea, todos estamos sucios, todos tenemos pecado, todos tenemos nuestra debilidad, pero también tenemos una fortaleza. Y cuando nosotros entendemos cuál es nuestra debilidad, podemos trabajar para fortalecer, que nuestra debilidad se convierta en una fortaleza.
¿sí? Entonces dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Qué tienes tú en tu vida? ¿Qué tienes en tu vida? Puede que tengas, que se te salgan las malas palabras, ¿cierto? Posible. Entonces límpiate de eso. Eh, ¿Qué te puede limpiar? ¿De la fornicación? Claro, te puedes limpiar de la fornicación. Si en tu vida hay adulterio, ¿te puedes limpiar? Claro que te puedes limpiar de eso. Podemos limpiarnos, claro, porque somos vasijas y estamos sucias, claro, ¿por qué no? Pero, ¿qué quiere el Señor? Limpiarnos, ¿no? Váyase usted en la mente a la cocina cuando tiene una olla, un pocillo, un vaso, un plato sucio, y entonces dice, no, 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 esto está sucio, tengo que arreglar cocina. Entonces va, lava la losita, la organiza, ¿cierto? Y queda su cocina limpia. Entonces, esas vasijas somos nosotros. Vámonos al lavaplatos, lavemos lo que está sucio en nosotros, colguémonos bien bonitos ahí en el platero y empezamos a hacer unas vasijas limpias. Todo lo que tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, es que tengo odios, es que tengo rencores, es que yo no perdono, es que por aquí, es que, ¿cómo se le va a ocurrir que yo le voy a perdonar eso a esa persona? No, sí, perdone. Es que el odio que usted siente hacia mí, a mí no me afecta, le afecta a usted. Entonces hay que perdonar. A veces hay que perdonar cosas que dice uno, no, yo definitivamente eso yo no, yo le perdono lo que Dios me hubiera hecho, pero eso no se lo perdono. Y hay muchas personas así, amargadas, con raíces de amargura sirviendo en las iglesias. ¿Por qué? Porque no han limpiado su corazón, porque no se han limpiado de lo que los está dañando. Pero dice que si tú te limpias, dice la palabra de Dios, serás un instrumento de honra, ¿cierto? No es que nacimos como instrumentos de honra, así todos bonitos, brillantes, no. Somos vasijas y tenemos que limpiarnos. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, no sé cuántos se acuerden cuando estudiaban eso, hace muchos años en el colegio, y estaba uno en la banda de guerra, ¿no? En la banda estudiantil. Y los que tocaban platillo, los que tocaban trompetas, todo ese tema, les hacían comprar un brillametal. Y tenía que para las presentaciones échele brillametal y brille esos instrumentos para que queden lindos y quedaban bien bonitos. Entonces, eso también me aplica para nosotros. Compremos ese brillametal espiritual y apliquémonoslo y saquémonos brillo para que estemos bien, bien bonitos, bien presentables delante del Señor. Con diligencia, como dice, preséntate con diligencia delante del Señor y preséntate como aprobado, aprobado. Yo sé que mi pastor varias veces nos ha hablado, dice que cuando están en la milicia, lo primero que revisan son las botas, cuando hay formación, ¿cierto? Y esas botas tienen que estar súper lustradas, un espejo donde uno se pueda ver, porque si no, nos ponen a voltear, ¿cierto, mi pastor? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Si en el ejército uno es tan disciplinado, ¿por qué uno en las cosas del Señor no? Timoteo también nos habla de eso, de la milicia, nos hablaba Sandrita hace 2 días. La milicia, nosotros somos militantes en las cosas del Señor. Entonces, lustremos nuestra vida, lustremos el corazón, lustremos la mente, seamos, o sea, limpiémonos, seamos aceptos, diligentes para presentarnos delante de Dios aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Porque chévere, yo llego a la iglesia y soy la más santa, pero cuando salgo de la iglesia soy la misma santa que estoy adentro o afuera si tengo el dedo acusador. Afuera si me acusan, me juzgan porque hago las cosas mal. No tenemos que ser los mismos, tanto adentro como afuera. Presentarnos diligentes, diligentes, o sea, ante todo la diligencia y presentarnos aprobados, que nadie nos juzgue, que nadie nos señale. Ah, es que aquí en la iglesia sí y en la casa no. O sea, eso se ve. No, en la iglesia es la más santa, abraza a todos los hermanos, acá en la casa nos trata mal. No, tenemos que nadie, que nadie, que nadie, nadie sea, sea avergonzándonos por nada, que no haya una palabra que se levante, que no falte el envidioso, que no falte el que se levanta también para fortalecer nuestro carácter. Claro que sí,
Eso también es válido. Obviamente que pasa, pero lo que, como dice mi pastor tiene muchos dichos y muchas frases, y dice, bueno, yo puedo ir al banquillo, claro, es válido ir al banquillo. El problema es que yo salga culpable, porque si yo voy al banquillo y salgo inocente, wow, gloria a Dios. Claro, a mí me van a sentar en el banquillo, pero de mí depende que yo esté verdaderamente haciendo las cosas bien para salir inocente y no para salir culpable. Amén. Entonces dice que si nos limpiamos, somos instrumentos de honra, somos santificados, santificados, hacer las cosas con santidad. Yo siempre para mí, esa palabra santidad para mí está aquí y aquí. Santidad ante todo, santidad. Si tú estás haciendo algo mal y te tienes que parar delante de un altar, si te tienes que parar en una plataforma a hablar de, de X o Y tema, pero tú estás santificado para hacerlo, tú estás apto para hacerlo, tú puedes decir, no tienes que fornicar con autoridad moral lo puedes decir. Es que no deben fornicar, es que no hay que fornicar, porque yo tengo yo tengo la autoridad moral para decirles no forniquen y se puede. ¿Por qué? Porque un día forniqué y ahora me estoy absteniendo y estoy presentándome bien delante de Dios y que las personas puedan tener esa tranquilidad en el Señor, que puedan tener esa tranquilidad de decirle, no, no lo haga, porque es que se puede, es posible no hacerlo. Hay personas que dicen, no, es que yo llevo tantos años y aquí y allá y es que no puedo. No, disponte para hacerlo, pero siempre hazlo todo en santidad. ¿Cómo se hace eso? Limpiándonos. Aquí, si tú te limpias de esas cosas, puedes ser un instrumento de honra y también santificada. Entonces, yo quiero ser un instrumento de honra y quiero ser santificada cada día más. Amén. Y dice, útil al Señor. ¿Tú eres útil para el Señor? Yo siempre pongo el ejemplo. Todo el mundo dice, no, es que usted le sirve al Señor porque usted predica, usted le sirve al Señor porque usted va allí. ¿Y acaso es que el que arregla la iglesia no le está sirviendo al Señor? ¿Acaso el que hace el aseo en la iglesia no le sirve al Señor? ¿Acaso la ancianita que se la pasa orando y orando y orando no le está sirviendo al Señor? ¿Cuántas oraciones de esas ancianitas que a veces nosotros menospreciamos son los que nos tienen acá en pie? ¿Cuántos? ¿Cuántos a veces ni siquiera nos arrodillamos a decirle, Señor, gracias por este día? ¿Por qué lo digo? Porque me ha pasado, es que soy humana. Entonces no podemos pretender que los que estén, digamos, que tengan como un, un escalón más arriba que otros, nos vengan a decir es que nosotros somos santos y nosotros no pecamos, nosotros no sudamos siquiera, pues. No, también cometemos cosas, también pecamos, también hay días que no queremos arrodillarnos a orar, hay días que no queremos escuchar una alabanza y eso no nos descalifica, pero muchos despreciamos esa viejita que está por allá en el rincón, que de una vez, hermanita, no hace nada, se le pare poquito en arrodillarse a orar por usted, o sea, no la tengamos en poco, porque ellas a veces nos mantienen en pie. Ellas son las que oran y oran y oran y a veces uno dice, oye, cambiaron como ganas como de ir a la iglesia. No, es que no es que usted le dieron ganas, es que hay alguien orando por usted y alguien que le está levantando a usted los brazos sin usted darse cuenta. Entonces, servirle al Señor no es solamente los que se ven. Hay muchas personas que en secreto le sirven al Señor. Y a veces esos son los que uno más debería tener en cuenta, porque son los que hacen en secreto, pero Dios recompensa en público. Amén. Y dice también, dispuesto para toda buena obra. O sea, cuando nosotros somos limpiados, cuando somos esas vasijas de honra, cuando queremos verdaderamente servirle al Señor, estamos dispuestos para toda buena obra. Y yo sí, esto ha sido muy fuerte en mí, lo digo, en mí. Puede que a otros les pase, puede que a otros no, pero en mí ha sido bastante fuerte, porque uno sabe cuál es la buena obra, uno sabe lo que tiene que hacer, pero a veces uno dice, no lo hago, no lo hago, y por más que quiera todo el mundo, mire, usted puede, usted es capaz, usted, no, no lo hago. Y ha sido algo fuerte con el tema del trabajo en los altares en casa, porque a mí Sandrita me tiene de aquí,
Tiene, usted puede, usted no sé qué, yo no quiero, no puedo. No, es que si soy una vasija, yo tengo que servirle al Señor y tengo que estar dispuesto para toda buena obra. Y tengo que ir a llevar la palabra al hogar y tengo que ir a hablarle al que no conoce o tengo que ir a levantarle los brazos a alguno que estés desmayando, porque a veces también tenemos circunstancias. Hasta mi pastor, yo creo que hay momentos que dice, no me quiero levantar, pero ahí está. Él también necesita de una oración, no porque sea el pastor, entonces no va a necesitar. No, el pastor también necesita de una oración. El pastor también necesita que uno lo llame y le diga, pastor, ¿usted está bien? Yo recuerdo cuando estuvo el tema del COVID y todo eso, y yo un día le llamé al pastor y le dije, pastor, pues aparte de todo lo que pasó y esto, pastor, ¿su merced está bien? Porque, o sea, nadie se preocupa. O sea, no, porque es el pastor, entonces no necesita, o porque la pastora Sandra no va a necesitar una oración. Claro que también necesitan una oración. Entonces, pues nosotros somos vasos, somos vasijas de honra, pues vamos también a darle una palabra, un abrazo al pastor, pero un abrazo sincero. O sea, lo que hagamos, hagámoslo toda buena obra, que se nos grabe eso acá, es buena obra. Hagamos las cosas bien, sirvámosle al Señor como esos vasos de honra de oro, esos vasos de plata, esos vasos que brillan, que se les saca brillo. Y para uno sacarle brillo no es que le van a hacer, ¿cierto? No, eso para sacarle brillo no tienen que hacerle así duro para que brille verdaderamente. Entonces no se toque porque le están sacando brillo y le duele. No, es que para sacar brillo eso tiene que doler. Pues no seamos esos cristianos de azúcar. Ay, me cayó una gotica de agua, me derretí. No, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser firmes. Y en esta hora se conectan, son personas líderes, o sea, personas firmes, personas fuertes. No cualquiera se va a levantar a las 2 de la mañana, de verdad, y es duro. Pero si estamos acá en esta plataforma, Sandrita decía algo muy, muy bonito el miércoles, y era que si estamos en esta plataforma y no nos han llegado, digamos, las personas que vienen para la iglesia es porque no estamos preparados. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está preparando. Y cuando íbamos a orar a las 5 de la mañana a la iglesia, el Señor me ponía mucho eso en la mente. Prepárense, prepárense, porque viene la gente y entonces, ¿quién nos va a atender? O sea, se nos puede llenar la iglesia 100 personas, 200 personas. Ah, qué chévere la iglesia llena. ¿Y quién nos va a cuidar? ¿Y quién va a estar pendiente de ellos? Si no hay quien esté, si no hay quien le dé una palabra, si no hay quien vaya al hogar, si no hay quien esté pendiente saludándolos en la puerta. O sea, el solo saludarlos en la puerta, ellos se sienten bienvenidos, se sienten que no fueron ignorados cuando entraron. Entonces, preparémonos, preparémonos como esos vasos de honra dispuestos para toda buena obra. Amén. Dice también en el versículo 24 que no debe ser contencioso, sino amable. O sea, si somos esos vasos, esa característica, debemos ser amables, debemos ser aptos para enseñar. A mí me llamaba mucho esto, aptos para enseñar, porque no todos somos aptos para enseñar. No todos enseñamos con amor. Unos enseñamos algunos enseñan a las patadas, perdón la expresión, pero entonces tiene que aprender o tiene que aprender. No, tenemos que ser aptos para enseñar. Tenemos que saber, tenemos que capacitarnos aprendiendo para poder enseñar. No cualquier persona se va a parar delante de los demás a enseñar. No, tenemos que aprender a enseñar, tenemos que ser aptos para enseñar, tener el conocimiento. No es que no las sepamos todas ni seamos sabios, no, pero sí tenemos que tener el conocimiento para poder enseñar. Dice que seamos sufridos, yo creo que sí, ya todos hemos sufrido y ya sabemos por dónde va, ¿cierto? Y ya es el camino, dice mi pastor, el proceso, el procesado. Ya nosotros lo conocemos y podemos decirles, van a salir de esto, van a salir. El proceso dura un tiempo, pero no toda la vida va a estar en el proceso, va a salir. Y dice en el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen.
Wow, cuando yo veía eso, yo dije, tremendo esta frase. ¿Por qué? Porque viene después algo peor o algo que complementa eso, que dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tremendo cuando yo leí ese versículo. O sea, tú tienes que corregir con mansedumbre, con amor, suavecito, corrige suavecito, no con altivez. ¿Por qué? Porque de pronto, dice, de pronto el Señor le conceda que se arrepientan a los que les estamos hablando, ¿cierto? Y conozcan la verdad. Entonces tenemos que hablarles suavecito, no tenemos que ser así groseros, altaneros, patanes para hablar, no, corregirlos con amor, corregirlos con, con ese don de Dios, con ese amor de Dios, con ese espíritu con el que fuimos sellados. Amén. Tremendo, porque quizás se arrepientan y quieran conocer la verdad. De nosotros, como les hablemos a ellos, depende si ellos quieren conocer al Dios que nosotros predicamos, al Dios que nosotros tenemos. Pero si nosotros les hablamos con arrogancia, con altivez, ellos van a decir, o sea, yo parecerme a ellos, no, mejor me quedo así. Pero si nosotros les hablamos con amor, con mansedumbre, con tranquilidad, hablándoles de un Dios de amor, ellos van a decir, yo quiero conocer ese Dios también. Entonces, todo va, depende a cómo nosotros presentemos al Señor, a cómo nosotros les hablemos. O le vamos a hablar de ese Dios de amor o de ese Dios de fuego consumidor. No, tenemos que hablarles de ese Dios de amor y demostrarles ese Dios de amor. Que yo puedo hablar mucho, pero si no tengo ese amor en mí, ellos no lo van a ver. Ellos van a decir, bueno, me habla mucho, pero ¿dónde está ese amor de que me está predicando o dónde está ese amor del que me está hablando? Amén. Entonces, yo quiero en este momento ya eh, que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Una oración, que presentemos delante del Señor nuestras vidas, que presentemos delante del Señor estos vasos, estas vasijas que pueden ser vasijas de honra o vasijas viles, para que seamos esas vasijas de honra. Podemos presentarnos delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios, por lo que tú estás haciendo, Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que nos regalaste, por esta palabra que nos entregaste, Señor, en esta hora, papá. Gracias, Señor, por todos los que están conectados, Rey del Cielo, en este momento. Gracias por aquellos, Señor, que se van a conectar más adelante, Dios, y van a ver la transmisión, Señor. Yo sé, Señor, que esta palabra también nos puede edificar, Señor, también nos puede tocar, también pueden sentirse identificados con esta palabra, Dios. Gracias, Rey del Cielo, Señor, porque en este momento, Señor, estamos delante de ti, Señor amado, pidiéndote, Señor, clamándote, Señor, por ser mejores personas, Señor, por ser mejores líderes, Señor, porque nos levantes, Señor. Padre, Señor, permite, Santo Rey del Cielo, que nosotros evitemos, Señor, evitemos esas conversaciones, Señor, que no convienen, esas conversaciones, Dios, que no nos llevan a ningún lado, Señor. Padre Santo, Señor, cierra nuestros oídos, Dios, a palabras necias, Señor, a personas necias, a personas que no nos convienen, papá. Aún nosotros en el fondo, Dios. En el fondo sabemos con quién sí debemos hablar y con quién no. Padre precioso, pero tú haces tu santísima voluntad, papá, y eres tú, Señor amado, el que coloca y quita personas, Dios. A veces te decimos, Dios, aceptamos tu voluntad, Señor. Queremos que hagas tu voluntad, Señor, y nos empezamos a quedar solos, papá. ¿Por qué? Porque estás quitando, Dios, quitando de nosotros esas personas que no convienen, esas personas que nos retrasan, esas personas que no nos dejan avanzar, papá. Gracias por eso, Dios. Padre maravilloso, Señor, aparta de nosotros, Dios, toda iniquidad, Señor amado, toda iniquidad, Señor, que viene que hay en nuestro corazón, Señor, por voluntad propia, Señor. Padre Santo, quita toda iniquidad, Señor, que viene por nuestros padres, Rey del cielo, por esas maldiciones generacionales, Padre maravilloso, Señor, que nos hacen retroceder, que a veces no entendemos, Señor,
el por qué tanta situación difícil, tanto pecado, Señor amado, tanta dificultad, papá, pero es que hay una maldición detrás, Padre. Hay esa iniquidad, Señor amado, que viene por maldición generacional, papá. Amado Dios, también hay maldiciones, Dios, hay iniquidad, Señor, por palabras, Dios, que lanzaron, Señor, padres espirituales, Dios, o personas, Señor amado, en eminencia, Dios, que dijeron palabras por decirlas, papá lindo. Y eso nos tiene atados, Dios, hoy en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, papá, que somos libres, Señor amado, que somos libres, Padre precioso, de toda palabra, Dios, que hayan lanzado sobre nosotros, Dios. Padre precioso, Señor, maravilloso Cristo, Padre, perdona, Señor amado, y apártanos, Dios, de la idolatría, Señor amado, que hay en este país, Señor amado, porque los padres de la patria nos han consagrado, Dios, este país, Señor, esta ciudad, Dios, este territorio, Señor, a la idolatría, a muchos santos, a cosas, Señor amado, que no convienen, Padre, y eso también viene sobre nosotros, Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, rechazamos, Padre Santo, toda iniquidad, toda maldición, Padre, que venga, Dios del cielo. De esta forma, Dios Padre Santo, cuánta tanta costumbre, Señor, tanta tradición, Padre precioso, que viene, Padre Santo, a maldecir, Señor amado, nuestras vidas, nuestro caminar, Padre Santo, y nos hacemos libres, Padre Santo, de todo esto, mi Rey. Padre precioso, Señor, ayúdanos a huir de los deseos de la carne, Señor. Padre precioso, delante de ti, Señor, colocamos ese corazón, Señor. Padre, colocamos nuestro cuerpo, papá. Padre Santo, que nuestro cuerpo sea templo, Señor, templo del Espíritu Santo, como dice tu palabra, Señor. Y huyamos, papá, huyamos de los deseos de la carne, Señor. Huyamos, Padre Santo, Señor, de la fornicación, del adulterio, Señor, de la pornografía, Padre precioso, de todo lo que nos está quitando la santidad, Padre Santo, allí en secreto, papá lindo. Gracias, Señor, porque necesitamos desechar, Señor, a los necios, a los insensatos. Dios, danos esa autoridad, Padre Santo, para hacerlo, Dios. Danos ese discernimiento, Señor, para entender quién viene a quitarnos, Rey del cielo, la paz, quién viene a quitarnos el tiempo, Señor, y quién viene, Señor, a colocarnos, Señor amado, y a potenciarnos, Señor, en el camino del Señor, Padre. Permítenos ser esas vasijas de oro, Señor, esas vasijas de plata, Rey del cielo, que seamos probados, Dios del cielo, con fuego, papá lindo, que seamos probados y salgamos mejor cada día, Señor. Que nada, Señor amado, nos haga mirar atrás, Señor, que nada nos mueva del lugar donde estamos, Padre, que nos haga eh, 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 que nada nos haga retroceder, Señor. Queremos estar firmes, Señor amado, en tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Dejamos, Señor amado, este momento, Dios, en tu presencia, Señor amado, y que sea un día de bendición, un día de victoria, Señor, un día de gloria, Padre Santo, para ti, Rey del cielo. Que nuestras vidas, Señor, se alineen, Dios, a tu propósito, Rey del cielo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén, Dios. Muchas gracias, mi Rey. Amén. Amén, mi pastor. Amén, qué bendición. Démosle un aplauso al Señor de gratitud, 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 mucha gratitud. Palabra hermosa, palabra viva, palabra eficaz, palabra contundente, palabra que nos lleva a más. La palabra de Dios, como dice en el libro de Isaías, como dice también en el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos ellos como si estuvieran en un mismo sentir, que la palabra no vuelve vacía. Ella producirá los frutos para los cuales ha sido enviada. ¿Sí? Sí, puede que nunca la palabra de Dios es neutral. Ella es semilla. O sea, Dios resuelve problemas con palabras, porque las palabras se materializan. Es que me invita. Mil gracias. Ha sido un canal de bendición impresionante. Y la palabra siempre debe tener los tres ingredientes: edificación, exhortación y consolación. Cuando la palabra tiene esos tres ingredientes, ahí puede decir que es la mejor palabra profética, la que conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Melvita, mil gracias, Dios la bendiga. Yo siempre he dicho,
Uno antes de dar la palabra, que tiemble. Tiemble porque es la palabra de Dios. Pero después de que la da, descanse, descanse. ¿Por qué? Porque ahí puede uno decir, Señor, gracias. ¿No, verdad? Esto es algo que nos pasa a todos los que predicamos. Uno está preparando el mensaje y dice, wow, Señor, qué revelación, qué mensaje. Y uno ya se imagina muchas cosas. Pero una cosa es lo que uno se imagina y otra cosa es cuando se materializa. O sea, Dios siempre lo sorprende a uno. Amén. Entonces, amados de Dios, ya cruzamos la barrera de la mitad, ¿sí? Ya tenemos el día número 11 y bueno, avanzando. Siempre seguir, que nada nos detenga, sino al contrario, busquemos motivos para hacerlo, no excusas para no hacerlo, ¿sí? Entonces, Dios bendiga sus vidas, Dios les ama a nosotros también. Y bueno, que si usted se deja llevar, mire, Dios lo lleva a grandes cosas. Dios nunca nos va a dar cosas sin hacer nada. Me gustaría que se llevaran una frase, ¿sí? Y culminamos así de esta manera. La fe de Dios son las acciones. Llévese esa frase. La fe de Dios son las acciones. Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Dios le dijo a Noé, construye un tabernáculo. Dios le dijo a David, vence a Goliat. O sea, Dios nunca nos dará algo si no hay una acción de por medio. Siempre Dios nos va a levantar. Dios le ha placido. Amado, mire, si no oramos, cualquier dificultad que se nos presente nos derrumba, nos derrumba. Ahorita por lo que estamos pasando aquí en familia e incluso esta salud en medio de todo, si no fuera la fortaleza del Señor, amados, mire, esto opaca a cualquier persona, lo baja, sí, muchos pastores llamando, Pastor Edgar, Dios lo bendiga, Dios lo fortalezca, y uno siente, dice Dios, esas palabras ya las había escuchado del Señor. Dios siempre se adelanta, Dios siempre ahí, manteniéndolo a uno cubierto y agradeciendo, por supuesto, todos los que como dice la palabra, llorar con los que lloran, pero también reír con los que ríen. Amén. Entonces, vamos para adelante. Elvita, Dios le bendiga. Dios le siga dando más y más sabiduría cada día. Y bueno, por aquí la seguiremos teniendo en estas plataformas, regalándonos de su sabiduría, de su amor y de palabras, sí. Amén. Muchas gracias a todos. Mi Sandrita, Dios la bendiga. Qué palabra, ¿no, mi Sandrita? Buenos días a todos, bendiciones. Gracias, Melvita. Gracias. Qué bonito cuando Dios nos habla de esa manera y lo entendemos, ¿no? Yo siempre he dicho, no, no es solo oír, es hacer, es hacer. Qué bonito porque el Señor nos está entregando todo, todas las directrices. Queremos estar bien, obedezcámosle al Señor. Bien. Queremos ser esas vasijas de honra, dejémonos sacar brillo. Me encantó ese ejemplo del brilla metal. Duele, sí, a veces duele, pero es mejor que nos duela en las manos de Dios, sino que nos duela ya en las manos del mundo, Mm, porque en las manos de Dios está la misericordia y el consuelo de Dios. En el mundo no, allá el mundo es sin misericordia, el diablo es sin misericordia. En Dios tenemos recompensa por el dolor. En el diablo, ella, en el mundo no hay recompensa. ujú. Entonces, qué bonito. Gracias, Melvi, por esa palabra y que nos edificó y bueno, hagámosle un paso más. Y felicitaciones por este tiempo, ¿verdad? Ya vamos en el día 11. Gloria a Dios, Ujú. Amén. gloria a Dios. Y vamos a la meta. Mi pastor, bendiciones, mucha fortaleza. Vuelvo y le digo, bueno, aquí estamos orando. Amén. Yo Amén. sé que la iglesia está orando por su casa, por su merced. Algo Dios está, yo decía, Señor, ¿qué estamos haciendo también que están pasando tantas cosas? Exacto. No sé, algo viene grande, grande. Y ya ahorita no es de palabras, es de hechos que se están viendo cosas
Gloria a Dios por todo. Un abracito a todos, bendiciones. Amén. Bueno, mil bendiciones para todos, que estén muy bien. Les recuerdo, este mensaje queda grabado, lo pueden descargar de YouTube y compartirlo a otras personas, porque si fue de bendición para usted, puede ser de bendición para otros. Dios les guarde, Dios les bendiga. A las 5 nos volvemos a ver. Que estén muy bien. Felicidades. Gracias, Melvita. Bendiciones, pastor, bendiciones.